¿Quieres hacer una revisión un poquito más a fondo a tu R de 3,5? Quédate porque este es tu vídeo. Muy buenas a todos, chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Osterracing. Estoy con Jordi y hoy nos va a explicar cómo hacer una revisión un poquito más a fondo en una R de 3,5. Sí, bueno, en este caso es una R de 3,5, pero que se puede... Lo puedes llevar a otra moto, ¿verdad? Lo puedes llevar a otra moto, lo puedes llevar a una Aprilia. 125, 2,5, 500... Sí, a lo que tú quieras, ¿vale? Depende de qué moto, a veces es un poco más difícil que otras, pero bueno, realmente la R de 3,5 es una mecánica muy fácil, o sea, cilindros en línea y muy fácil. José, hasta tú lo sabrías hacer. Bueno, eso habría que verlo. Para comentar un poquito antes de irnos con la moto, una revisión simple, estaríamos hablando de cambio de bujías, a lo mejor pipa de bujía, limpieza de carburador, Sí, ¿no? claro, vamos a ver, depende del tiempo que esté parada a lo mejor la moto, ¿vale? Vamos a hacer una revisión de una moto que lleva a lo mejor 10, 12 años parada. Vale. Realmente sí que sabemos los kilómetros que tiene, pero no sabemos los kilómetros que tiene el pistón. Ya. ¿Vale? O la hemos comprado de segunda mano y, joder, y queremos revisar el pistón antes de arrancarla para que no se nos enganche el pistón con el cilindro, porque los segmentos puedan estar pegados. Sí, claro, 10 años parado, eso está más seco que la mojama. Claro, aunque le eches a lo mejor algo de aceite y lo dejes ahí funcionando con aceite y demás, pero a lo mejor no termina de despegar, o a lo mejor tiene algo de carbonilla, o sea, revisar un poquito más que el cambiar las bujías, echar aceite por el hueco de la bujía y limpiar un carburador, ¿vale? Vale. Claro, un poquito más vamos a O sea, ¿por dónde empezaremos realmente? Entonces vamos a coger y vamos a desmontar los cilindros. Sí, claro, vamos a empezar a quitar escapes, vamos a quitar carburadores, caja de láminas, y una vez que tengamos un poquito todo eso fuera, ¿vale? No lo vamos a decir porque ya se sabe que lo primero que hay que hacer es limpiar los carburadores también, ¿vale? Perfecto. Pero bueno, sí, eso entra siempre en la revisión. Claro. Lo que hemos hablado, una normal o esta gorda que le vamos a hacer. Un poquito más gorda, ¿vale? O sea, un poquito más, ya te digo. En profundidad, podemos decirlo así. Llegar a un poquito más profundo. Sí, un poquito más profundo para que cuando nos dicen, no, si la moto quedó, o sea... La moto arrancaba. La moto arrancaba, ¿vale? O sea, la moto paró arrancando, ¿vale? Pues cuando nos dicen eso, vale, que sí que es verdad, pero vamos a verificarlo. Y le vamos a levantar, pues eso, una vez que quitemos todo eso, carburadores, caja y demás, escapes, pues oye, vamos a levantar la culata. Habrá en algún caso que solo levantando la culata, joder, ver los pistones a lo mejor que están nuevos, están en la cabeza. No tienen ni nada, cero. Claro, la cabeza del pistón nueva, pero bueno, incluso con esa, lo suyo es levantar el cilindro, ¿vale? Y verificar que los segmentos están sueltecitos. Vale. Pues ¿vale? Vamos a ponernos al lío, que nos queda trabajo entonces. Un rato. Vamos a la moto, que la tenemos aquí.
Bueno chicos, pues ya tenemos todo desmontado, este equipo se ha dado muchísima caña para poder traerlo todo el mismo día y vamos a empezar a explicar cuál es el aspecto de momento visual con el que nos hemos encontrado al desmontar. Pues Rubén. bien, al desmontar lo que es la culata, carburadores, etc., que lo enseñaremos luego, se ve en buen estado, está un poco sucio, porque la moto se nota que no ha hecho un rodaje muy largo y los cilindros se ven bastante bien. Lleva su desgaste, pero se ven muy bien. ¿Entendemos, Jordi, que la moto cuántos kilómetros tenía? Vamos a ver. Estimado unos 4.000. Sí, unos 4.000 y pico, ¿vale? 4.000 Pero claro, tú ten en cuenta que esto es una moto que tiene, no sé los años que tiene esta moto. Que Claro, ha es estado mucho 80 tiempo parada también, Claro. lo de siempre, ¿no? Y es del principio de los 80. Entonces, pues es raro, ¿vale? Que tenga 4.000 kilómetros. Pero, sí que están las piezas en muy buen estado. No, la verdad es que lo que nos comentaba Rubén, que el cilindro se ve muy bien, suciedad, un poquito de desgaste por fuera, lo típico, ¿no? El tiempo, el año que... La parada que ha tenido la moto y poco más. Claro. Poco más. Sí. Por- No, mira, de hecho que limpia ha salido la culata. No, la culata, la culata la verdad es que está La hemos espectacular. limpiado un No, poquito. para que veáis, La para culata que la hemos veáis limpiado un eso. poquito. Pero se nota que le hemos limpiado la culata, pero que su reborde, ¿vale? Está perfecto en todos los lados. Los rebordes de las culatas, sobre todo de estas motos, cuando se planifican y demás, estos Se lo van reborditos comiendo. Se lo van comiendo, Claro. ¿vale? Y se quedan sin reborde. Entonces esta culata se ve que, bueno, que es en su medida estándar, ¿vale? Pero que más o menos puede tener esos kilómetros, ¿vale? Por esta parte vemos en el pistón que sí que ha recibido un poquito de desgaste en los segmentos y vemos que está un poquito fogueado por la parte de atrás del segundo segmento, Sí. pero poco más. La verdad es que no se ve un desgaste increíble en el pistón. No Simplemente se ve de mucho segmento. desgaste, claro. Si pasas la uña, mira cómo notas todavía el fresado. Sí. El fresado de la máquina, ¿vale? A partir de ahí, ¿qué pasa? Que cuando está muy desgastado, el fresado se lo come, se pule. ¿Vale? Entonces Se queda tú más pasas brillantito. la uña y no tienes fresado, solo es todo que es como si fuese un cristal, ¿vale? O sea, ahí también podemos ver los kilómetros que puede tener un pistón más exacto, o menos, si están muy ¿vale? usados o El no. desgaste que puede tener. Luego se medirá lo que son los segmentos metidos en el cilindro con galgas y ahí vamos a ver Realmente el desgaste qué que hay. desgaste tiene. Sí, es verdad que ya está un poco gastado porque si afoga no debe de foguear. Claro, la tolerancia que nos dirá el manual con la tolerancia que sacamos a nosotros. Ya estará. Pues eso chicos, en este vídeo hemos visto el aspecto visual que te encuentras cuando abres un motor que lleva mucho tiempo parado y que no quieres arriesgarte a arrancarlo, y en el siguiente vídeo vamos a ver, va a ser muy ilustrativo, vamos a ver cómo se mide la tolerancia de un pistón y del cilindro, ¿verdad Rubén? Claro, mediremos lo que es, vamos a comparar el pistón con el cilindro, a ver qué tolerancia nos está dando o qué desgaste nos está dando el cilindro respecto al pistón. Si se va a ovalar, si tiene conicidad, por si hay que mandarlo a rectificar o anicasilar o lo que haga falta. Eso cogeremos los datos del manual y si el manual nos dice, pues mira, Estándar, hay una tanto a tolerancia de, digamos así, o sea, la tolerancia, la distancia que hay del pistón, la holgura que tiene el pistón, para que todos los entendamos, Sí. ¿vale? 0,5, La holgura que por tengamos ejemplo. el pistón, la normal es de 0,06 a 0,08, a lo mejor nos dice el manual, ¿vale? Y a partir de ahí, si ya tiene, por ejemplo, 0,09, pues no nos vale. O sea, hay que coger el pistón y poner un pistón 0,01 más grande. Vale, entendido. Y medir si realmente puede estar ovalado el cilindro o está desgastado, pues... Sí, en general. Vamos a medir siempre la parte que más, Claro. que más si, nos está- dé. si es excéntrico o Claro, está ovalado, ¿vale? Tenga conicidad, que tenga ovalación y ahí vas a ver el Claro. desgaste que ha tenido el pistón y el cilindro en realidad. Claro. Bueno chicos, ya tenemos la moto desmontada y las piezas preparadas para en el siguiente vídeo poder darle caña y que aprendáis un poquito a cómo se realizan estas pequeñas comprobaciones que vamos a hacer para estas revisiones tan a fondo, ¿no, Jordi? Bueno, a fondo... Lo que se le suele hacer aquí. 50%, ¿vale? 50%. 50. Que no vamos a sacar el motor de la moto. Venga, vale, pues vamos a Vale. dejarlo al 50. Bueno chicos, espero que os haya gustado. Si queréis ver algo concretamente que a lo mejor no lo hayamos dicho, podéis dejarlo en los comentarios. La vamos a tener desnuda y desmontada, así que es el momento de aprovechar. Tema válvulas de escape, algo que queráis saber, os leemos, ¿vale? Incluso el embrague o algo así. Perfecto. Vale. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Chao.